Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos contentos que estés aquí. Hoy tenemos una invitada de lujo, mi esposa. Bienvenida. Hola. Estamos contentos de estar aquí. Hoy nos tocó estar solitos, después vamos a tener más invitados y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Acuérdate, nuestro podcast es Café con Dios. Si quieres café frío o caliente, Sí. tómatelo donde quiera que estés, ya sea que estés camino a tu trabajo, donde quiera que escuches o veas este podcast. ¿Qué piensas? Amén. ¿Tú traes Pues tu sí, café? ya me lo acabé. Ya me lo acabé. No, pues estamos muy contentos de poder estar aquí una noche más con ustedes. El día de hoy está muy padre, está muy interesante y es un tema que nos llena de fe, de amor, de esperanza y de perseverancia, a mi Sí, parecer. creo que también es una responsabilidad. Vamos a hablar acerca de vivir la fe, pero también de cómo defenderla, por qué creemos y por qué confiamos en Dios, ¿no? Amén, amén. ¿Y tú por qué crees en Dios? Yo porque creo en Dios. Creo en Dios, claro, desde pequeño fui inculcado en lo que es la palabra de Dios y lo que es Dios, pero creo en Dios porque su palabra impactó mi corazón. La Biblia impactó mi vida y me hizo conocer a ese Dios. Yo creo que ahorita uno de las controversias más fuertes que tenemos es el que la gente no cree en Dios y desvalida su palabra. Yo creo que en esa, en esa, en ese enojo Sí. de decir Dios no existe, tratan de averiguar o tratan de ver cómo desvalidar la palabra de Dios. Y es uno de los temas que queremos tocar el día de hoy. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, creo que este es un punto importante que tú dices porque la Biblia lo dice bien claro. Dice, la fe viene por el oír palabra de Dios, oír lo que dice la Sí. Biblia. Entonces, ese es un punto interesante el que tú mencionas. O sea, a veces quien no cree en Dios va a tener la Biblia como un libro más, ¿no? Y entonces, yo recuerdo hace muchos años, en un pequeñuelo, era yo de secundaria, un profesor nos hablaba acerca de esto y nos decía que la Biblia, aunque tiene ciencia, no es un libro de ciencia, aunque tiene historias, no es un libro de historias, es un libro al que te tienes que acercar sí o sí con fe. Sabes que eso está bien interesante porque eh, ahorita que mencionas la historia, la Biblia es uno de los libros que tiene más validación, que tiene más evidencia de que fue real. O sea, los manuscritos que se encontraron, la cantidad de manuscritos que se han encontrado validan que la Biblia es como que tiene validez, Es veraz. es Exactamente. inerrante. Tenemos más hechos de la Biblia que se podría decir que tenemos de Cristóbal Colón. ¿Sí? Y creemos en Cristóbal Colón. O sea, y es donde entra la controversia. ¿Cómo podemos creer en un hombre que no tenemos tantos hechos, Tantas pero en evidencias. la Biblia que tenemos manuscritos, muchas evidencias, Sí, no queremos poner en duda lo que es la palabra de Dios? exactamente. Como cristianos, nuestra creencia, nuestro cristianismo está altamente basado en lo que es la Biblia, la La palabra de palabra Dios. de En la Dios. Biblia es como conocemos a Jesús, su testimonio, lo que Él hizo por nosotros. Es donde podemos ver los testimonios de los discípulos, de las historias que han impactado en nuestras vidas y el ver que el enemigo, podemos decir, el enemigo usando a la gente, tratando de desvalidar, nos lleva a lo que pasó al principio en Génesis. El enemigo siempre La quiere duda. usar la duda. Sí, Y me gusta por lo que dice Génesis y lo quiero leer. échale. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del Ujú, campo ujú. que Jehová había hecho, lo cual dice que la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios te ha dicho. Así. Ujú. Exactamente, la No es, duda. me recuerda cómo a veces, o sea, así que Dios te ha dicho que eso es verdad, Que que la la Biblia es palabra es verdad. verdad. Ese libro. Ese libro es verdad. O sea, viene, inculca duda y luego me Exacto. gusta lo que dice. Y dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, viene y a ver si es cierto que conoces la Mete. palabra. O sea, Eso, primero a ver si sabes, si eso. escuchaste bien. Y la mujer le dice, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos Podemos comer, comer. Ujú. excepto de este. Mm, O sea, viene
y te prueba a ver si tú conoces la Biblia. Eso. Muchos cristianos no conocemos la Ese es el palabra de problema, Dios. ese es el problema. Y ese es un buen punto, ¿eh? Ujú. Si tú, alguno de los que están viendo esto, estás batallando con eso, con la fe y todo eso, lo ideal es que te enfoques en la Biblia, porque Ujú. como lo dices muy bien, amor, ese es Sí, un buen punto, o sea, Satanás la conoce. Ahí sí. como lo dijiste, cuando tienta a Jesús, le cita una parte de la Biblia, ¿no? O Ujú, sea, y completita. Entonces, él conoce la palabra y va a tratar de hacernos dudar. ujú. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es nuestra base de fe. Amén. Ahí está nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Sí, Dios. así Entonces, es. ese es un buen punto. Si nosotros empezamos a dudar, tenemos que acercarnos a la Biblia con ojos de fe. Sí, totalmente. Está bien interesante porque tú mencionabas eso. O sea, hay más evidencias de Jesús Ujú. que de los grandes filósofos griegos. O sea, hay Exacto. más evidencia de Jesús, de que fue real, de que estuvo aquí. Entonces, un punto bien importante, y creo que este es un punto que tiene que ver mucho con lo que hoy estamos viviendo, Sí. tiene que ver con entender y comprender que el Jesús de la Biblia es un Jesús que existió. Ujú. Y, o sea, y a mí me encanta que ponen en duda la fe hoy, ¿no? Pero lo hicieron con los discípulos. Los mataban, los torturaban para que dijeran la Ujú. verdad. Si hubiera sido mentira, yo a la primera jalada de uña, al Sí, primer padrastro que me quitaran, yo ya, no, mentira, el cuerpo de Jesús está allá, ¿no? sí, es Pero cierto. murieron, no creo que pudieran morir por una mentira. ¿Tú qué piensas? No, o sea, ahí es donde entra y y nos confronta de decir en dónde estamos basando nuestro cristianismo. Si Mm, alguien viene y nos dice y te pregunta, ¿la Biblia tiene error? eso. Muchos dudamos y muchos decimos, Eso, o sea, ok, ¿cuánta gente no ha traducido la Biblia? ¿Cuánta gente no ha hecho una versión. versiones de la Exacto. Biblia? Y te puede, claro que tiene errores, te van a decir, la Biblia sigue siendo inerrante. Inerrante. Puede cambiar, pueden discutir, elaborar en Traducciones. cómo, en las traducciones, Sí. pero la palabra de Dios no cambia. Pero esa triste y simple duda viene y derrumba toda una fe, un Exacto. cristianismo de personas que no conocen la palabra de Eso. Dios. Eso Y un es. simple comentario viene y los derrumba. Sí. Si estás dudando, por ejemplo, Ujú. hoy, si estás dudando, médita la palabra. Me encanta que la misma Biblia dice, es viva y eficaz. Ujú. A mí me encanta cuando yo siempre digo a la iglesia, ¿no? A veces la Biblia me pica más que las series de Netflix. Ajá. ¿Cuál? No sé ni cómo se llama la que estamos viendo últimamente, ¿no? Pero con la Biblia no me quedo tan dormido como con Ujú. las series. Pero cuando tú te metes y puede ser que hayas leído una porción que ya conozcas Sí. caray, te habla diferente. Entonces, Ujú. eso para mí es una de las fortalezas de la fe. Que Ujú. la Biblia es tan viva que según lo que estés viviendo, según lo que estás pasando, te habla. Sí. El problema que tú dices, hoy, a veces los cristianos dejamos la Biblia a un A un lado lado. y nos enfocamos en las emociones, Total. ¿no? Ay, sentí bonito, Ujú. ay, aleluya, biriquipau, no sé. Ujú. Pero nos olvidamos de que nuestra fe debe estar basada en la palabra. Así es. Hay algo que me llama la atención. Dios, su mayor revelación fue por parte de la Biblia, ¿verdad? Ujú. Su revelación directa fue a través de la Biblia. Es la revelación más grande que tenemos, la revelación directa que tenemos de De parte de Dios, Dios. sí. Amén. Ahora, si tenemos una persona que no cree en la Biblia, hay una manera en que el Señor también se revela a sí mismo. O Ujú. sea, Dios se revela por medio de su palabra, pero también se revela por medio de su creación. De su creación, eso. Y eso nos lleva al Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Ujú. Dios y el firmamento, a ver, completa la frase, Anuncia la obra de anuncia sus la obra de manos. sus manos. Y eso me encanta porque mira, yo creo, hablando de creer, Ujú. que necesitas mucha más fe para decir Sí. todo se hizo de la nada. O sea, Ujú. yo creo que quien dice, no, todo se hizo de la nada, tiene más fe que hasta nosotros, ¿no? Porque, caray, pues si O luego, sea, ahí ¿cómo? entra lo que es la teoría del Big Bang Theory, ¿no? Ujú. Que dicen que La fue serie no, ¿eh? ¿Qué? Ay, ay, la serie no, esa es la teoría. La teoría de que dice que partículas con mucha energía, que había mucha densidad, que eso es más o menos lo que... Es maestra, es maestra.
lo que estamos, la densidad era demasiado alta, que de tal manera que explotó, ¿verdad? Ajá. Para mí, simplemente prueba lo que la palabra dice. Dios dijo y se Y hizo. se hizo O sea, en un par de instantes es lo que dicen que fue la la explosión. explosión. En un par de instantes es cuando Dios dio su palabra y se hizo. De hecho, ese es un punto importante, ¿no? O sea, quien habla o quien menciona la teoría del Big Ajá. Bang es un cristiano, alguien que cree en la creación. O sea, si alguien dice, no, yo no creo en Dios, creo en el Ajá. Big Bang, pues está medio chueco, ¿no? Porque Sí, es el que cierto. inició esa teoría Fue- era un padre católico, ¿no? Ajá, si era un padre Ajá. católico. Entonces, Es lo que te iba a ese es decir. un punto importante. Entonces, decir, mira, una cosa importante hoy, si tú no estás viendo, estás dudando, es parte natural, ¿no? Pero también puedes ver la obra de Dios. Sí, Puedes ver lo que mencionabas del Salmo, ¿no? O sea, puedes ver la grandeza de Dios, sí. puedes ver todo lo que Dios ha hecho. Inclusive, yo hablaba un poquito esta semana en la iglesia acerca de su gran amor. O sea, todo lo que Él hace, lo hace con ese amor. Y nosotros a veces tendemos a eso, ¿no? A ver lo negativo, ¿no? Ah, Dios no existe porque si Dios no existiera no hubiera esto, no hubiera muerte. Justo hace poco nos daban esta pregunta, ¿y por qué Dios permite que haya muertes? ¿Por qué Dios permite que haya enfermedades? Y nosotros decíamos, bueno, pues es que es el pecado. Y le decía, ¿y por qué Dios lo permite en bebés? Mm. O sea, Es un buen punto. o sea, y uno dice, ok, toda esta gente tiene ese tipo de dudas. No es tanto porque ellos han decidido, sino porque el enemigo viene, A nubla plantar el esa duda, entendimiento, claro. nubla su vista de ver que realmente estamos en este mundo. ¿Quién es el que gobierna aquí? Sí, el príncipe de este siglo, dice El la Biblia. príncipe de este siglo. Estamos expuestos a cosas, como decíamos el domingo, o sea, a veces parece que a los malos les va mejor que a los Sí, cristianos. ese es un buen punto. Y es que de entender algo para crecer en fe y para entender eso, nos va a ayudar que somos una humanidad caída. A partir del pecado, la humanidad fue en caída, ¿no? Lo dice la Biblia, dice, por no creer en Dios, en vez de adorar al Dios que creó todo, dice, adoramos la creación, y eso nos hizo desenfrenar la mente. Y entonces, entre más pecado, más mezclas, más cochinada, la humanidad fue cayendo. Entonces por eso pasan esas enfermedades, por eso pasan esas Sí. cosas. Entonces el punto es que a veces queremos culpar a Dios de lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué se mueren gente en la guerra? Pues ¿quién empezó la guerra? Dios, ¿no? Dios nos dijo, hey, no, Jesús en sus enseñanzas dijo, yo busco la paz, busquen Sí. siempre la paz. O sea, la guerra viene de hacer las cosas en contra de Dios. Ese es un punto importante, porque me gusta lo que dices, que el problema es que a veces nosotros aceptamos esa duda, ¿no? Sí, la aceptamos. Entonces, y la recibimos y dejamos que entre. Y está bien, pero el asunto es que necesitamos ir a la palabra. Mira la palabra. A que por medio del Espíritu Santo Eso. vayas a su palabra y descubras lo que es realmente estar en Jesús. Exactamente. Y entonces llega el punto siguiente, es defender la fe. Y hoy hay una corriente medio fuerte en redes, TikTok y toda esa onda. ¿Que el judaísmo? No, Ah, de ok. quien... Bueno, porque también. También, de quien defiende la fe, ¿no? Pero el asunto es, y a mí te mencionaba ahorita en la tarde, me impactó esto que escribe Pablo en su primer carta, Pedro, perdón, en su primer carta, capítulo 3, dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus Sí. promesas. Punto. Y ahí todos, muy bien, vamos a enseñarle a todos, vamos Sí. a regañar a todos. Pero Pedro sigue diciendo, pero háganlo, recibe esta palabra, con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena... para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes Sí. sientan vergüenza de lo que dicen. Y ese es un Wow. punto bien importante. O sea, a veces yo veo de repente debates y ¡pum! Se están dando con todo, Sí, hasta sí, con la sí. cubeta. O sea, Y los dos pierden el testimonio. Exactamente. Y no estamos cumpliendo esto. O sea, con respeto, con amabilidad. Yo creo esto, yo lo vivo, no te puedo forzar porque nadie puede forzar a nadie a creer en Dios. Yo eso lo he experimentado. Si quieres creer, está bien, te puedo enseñar la Biblia. Si no,
Tan amigos como Y siempre. sabes que muchas veces la raíz de esas dudas, de esas preguntas frías y que causan así, vienen detrás de una vida destruida. Sí, Muchas veces vienen detrás de una vida una persona que ha sufrido mucho, de una sí, persona que no la ha pasado bien. Justamente esta semana me llegaba al corazón una personita que me decía, tú no sabes lo que yo he vivido, tú no sabes a mí lo que me han hecho. sí, Y le decía, estamos aquí para ayudarte. No, ustedes no están aquí para ayudarme, nadie me ha ayudado en toda mi vida. Y me dolía en el corazón que esta personita dijera eso a tan corta edad, y me ponía a pensar, hay un mundo quebrado allá afuera, hay un mundo eso, lleno de oscuridad, y nosotros a veces perdemos el tiempo en flojera. A veces estamos nosotros en una batalla de que si queremos ir a la iglesia o no, cuando hay un mundo allá afuera que está en eso, tinieblas, que está en pecado, que está en dolor, que ha sido maltratada y violentada por sí. medio de la maldad y el pecado, y nosotros aquí luchando con cosas que no deberíamos estar Eso. luchando como cristianos. Ese es un buen punto, ¿no? O sea, estamos luchando con cosas que sinceramente, o sea, no valen la pena, ¿no? Mientras gente necesita ver nuestra fe. Totalmente. Gente necesita recibir esa palabra. Entonces, nosotros, como tú lo dices muy bien, a veces estamos, lo dice Pablo de una manera bien interesante, dice, debiendo de ya comer carne, están tomando todavía leche, son los bebés. Sí. Y a veces, ay, me vio mal el hermano, ay, no me saludó, ay, ya no voy a ir. Y eso es un problema porque no has estado madurando, significa que no has estado siendo expuesto a la palabra, que no has dejado que el Espíritu Santo obre en ti. Entonces, necesitamos defender nuestra fe, pero más que atacar, más que ir a hacer debates, está muy de moda los debates. Contagiar. Exactamente, mostrar esa fe, mostrar lo que estamos viviendo, ser amables con todos. Sigue Pedro, perdón, diciendo, si así Dios lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Y esa parte, ¡pum!, Sí. me encanta, te explota la cabeza, ¿no? Porque, o sea, pórtense bien ustedes con todos, defiendan su fe, vivan su fe, y si alguien los trata mal, es mejor que te aguantes Sí. a que explotes y que te vaya mal, porque cuando haces mal te va a ir mal, ¿no? Entonces dice, Totalmente. es mejor que te vaya mal por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces, eso que tú dijiste es bien importante. Necesitamos entender que la iglesia estamos para sanar, Sí. estamos para llevarlos al que puede sanarlos, estamos para exponerlos a la palabra. Y ese punto que tú mencionabas ahorita se me hace poderoso hoy para nosotros vivirlo, porque hoy de todas las generaciones están siendo lastimados. Totalmente. Y ese es un problema porque nosotros a veces a las generaciones pequeñas, a los niños, adolescentes y jóvenes, así como no son de la iglesia. Es como que viene el Señor y nos revienta la burbuja en donde vivimos, y nos obliga a ver, decir, mira lo que está pasando allá afuera, mira la maldad que hay, mira lo que le están haciendo a mis hijos, y tú estás aquí con ese tipo de cosas. O sea, esto viene y me confronta a mí también. Claro, claro. O sea, la palabra es de dos filos, o sea, así como apunta para allá, apunta para acá, o sea, es como un confrontamiento, es como un llamado a despertar y decir, mira afuera, mira más allá de ti. O sea, Eso. deja de enfocarte en ti, deja de enfocarte en tus necesidades. Muchas veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no miramos lo que está pasando la gente allá afuera. Exacto, y se va a cumplir lo que dice Santiago. Santiago dice, hey, tú puedes decir que tienes mucha fe, pero necesitas mostrarlo con obras. Sí. Y ese es el problema, ¿no? Hay veces que nosotros creemos mucho, pero el mundo a veces, el vecino no sabe ni que somos hijos de Dios, ni que somos cristianos, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos la fe, la experimentamos, eso es un punto importante, o sea, Sí. empezamos nuestra fe por la palabra de Dios, pero un cristiano experimenta y poco a poco la fe tiene que ir creciendo, Aumentando. porque tú vas viendo las obras de Dios, tú vas viendo lo que Dios está haciendo, vas viendo lo que Dios ha hecho en tu vida. A mí me encanta ver, yo soy alguien que me gusta mucho el futuro, pero a mí me encanta el pasado para ver Sí. todo lo que ha avanzado. Y yo digo, no pueden decirme que Dios no es real, porque ya no soy el mismo.
Y eso yo no lo hubiera podido hacer solo. Entonces, Sí. ese es el punto. Necesitamos, en vez de ver el pasado como algo que anhelamos, ver el pasado como decir, ay, qué padre. Entonces en el futuro hay más cosas. Claro. Puedo alcanzar más. Entonces, al nosotros vivir como hijos de Dios e ir creciendo, nuestra fe tiene que ir aumentando. Aumentando. Si Dios ya lo hizo antes, Claro que lo lo va va a a volver a hacer hacer. más. Hoy pasó algo bien interesante. Hoy estaba ahí batallando, no salía ningún trabajo y como que me quise desesperar, ¿no? No salía nada del trabajo y entonces me paré ahí en el McDonald's, ya estaba tentado a comprar algo en McDonald's, pero dije, no, Con no voy a tu comprar app, nada. Los las, puntos. las fries gratis. Y eso que no es viernes. Sí, quería hacerlo, pero me detuve y lo dije, pues si Dios siempre nos ha bendecido, nos va a bendecir hoy también, Sí. ¿no? Y literal, pum, pum, una orden tras otra, una orden tras otra. Y al final dije, ay Dios, cómo eres bueno, ¿no? Entonces, Él es eso bueno. es algo bien importante, vivir la fe. Sí. Vivirlo. Pues ya pasó, ya Dios me sacó de este problema, me sacó de esta enfermedad, me sacó de esta situación, lo va a volver a hacer. Así es. Ya estamos muy preocupados por, ay, ¿qué va a pasar? Y los problemas económicos que están diciendo que van a venir, que quién va a ser el presidente, que esto y que lo otro. Al final de cuentas, ha habido malos presidentes y buenos presidentes. En la iglesia primitiva, todos los emperadores eran malos, Sí. ¿no? Pero la iglesia siguió avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios que todo lo puede. Amén, así es. Yo creo que una de las maneras, ahorita que hablábamos de que la grandeza de Dios muchas veces es comunicada por medio de su creación, conectar a la gente con Dios a veces es más fácil conectarla por medio de su creación, totalmente es. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando uno está abrumado, sales afuera con tu café, no sé, con lo que tú quieras, y ¿Tu miras el tequilita también? cielo, No, miras, no. y miras al cielo, miras afuera y instintivamente te conectas con Dios. Eso. O sea, empiezas a ver el cielo y dices, Señor, si tú tienes control sobre todas estas cosas, si tú tienes control sobre los pajaritos, si tú tienes control sobre los animales, yo sé que tú estás en Qué control buen tip. de cualquier situación. Entonces, como te digo, mucha gente que no cree en Jesús está pasando por cosas que a veces nosotros no entendemos. No es tanto que no crean, sino que no quieren creer en Eso. Jesús. No les conviene. Es que no No nos les conviene. conviene. O sea, sinceramente no nos conviene creer en Jesús No. porque no nos conviene creer que somos pecadores. A nadie nos gusta saber que vamos a ir al infierno. No, ay, mejor no existe nada y no me voy al infierno. Cuando me muera se va a acabar. O sea, pues, está bien, está padre, pero no es real. Y más que eso es porque cuando no queremos creer en Jesús, es decir, queremos encontrar al culpable. Pero cuando no encontramos el culpable, sabemos que Jesús no es el culpable de lo que nos está pasando. La única solución es decir, esto es lo que soy, esto es lo que estoy pasando, Exactamente. necesito ir a correr a la fuente que es Jesús. Exactamente. Me gusta este salmo que Échale. dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿quién es el hombre? ¿Qué soy yo? Y ese es un buen tip, ¿no? Tú estás abrumado, estás batallando, estás dudando, Sí. sal y ve. Y me encanta que es un ejemplo que dio Jesús. Dice, cuando estén dudando, cuando estén sufriendo, cuando se sientan mal, vayan y vean. Y él puso un ejemplo, ¿no? Dijo, si los pájaros Sí. comen. Ese ejemplo me encanta de Jesús. Y dice, y no trabajan, ni siembran, ni riegan. Y eso es algo que yo he contado otras veces. Me encanta cuando vivíamos allá en Oklahoma, cuando trabajaba en el molino. Y nosotros trabajando bien duro para hacer la comida y que no sé qué. Y de repente se caía algo y los pajaritos llegaban bien a gusto a comer. Nosotros trabajando y ellos nomás comían. Entonces Jesús dice, si ellos comen, ¿cuánto más ustedes que son mis hijos? ¿No? Y eso a mí me encanta. O sea, si tú estás dudando, voltea a ver eso que tú dijiste cuando veo el cielo, cuando veo la obra de tus manos. Y me pregunto, o sea, pero esa pregunta es así como que de asombro. Sí. ¡Wow!
¿Por qué me has dado la bendición de poder Sí, hablar contigo, de poder orarte, sí, de poder totalmente. recibir tu palabra? Entonces, eso es algo que se me hace padre. Entonces, vivir en fe nos va a llevar a crecer. Eso es uno de los puntos importantes de hoy. Nos Sí. va a ayudar, nos va a llevar a indudablemente algún momento tener que defender nuestra fe, pero siempre hacerlo con amabilidad, Amén. sin perder el testimonio, sin Sí. rayársela a nadie, por favor, sino siempre, dice Pedro, Sí, con con amabilidad. amabilidad. Entonces, eso nos va a llevar a, creo que a lo mejor se va a ser un buen punto para ir cerrando, a tener relaciones con la gente. Sí. O sea, muchas veces queremos llegar con la gente y decirle, Cristo te ama, y ya queremos que venga a la iglesia Sí. y que se convierta, pero a veces es más necesario empezar una relación, Sí. ¿no? Empezar con el vecino. Nosotros hace poquito hicimos un reto a la iglesia, invita a alguien a Sí. comer, y a veces nomás, y a veces me encanta porque decimos, ya le dije a 20 personas que Dios las ama, hermano, yo ya prediqué. Pues Sí, 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 pero sí. no. O sea, necesitamos ir a ver lo que tú decías ahorita, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la Sí. gente? Y eso es algo que hacía Jesús. Jesús me encanta cuando dice, y al ver a la multitud que tenían hambre, dice, tuvo compasión Compasión de de ellos. ellos. Y entonces les dio de comer. Entonces creo que necesitamos más vivir la fe, mostrar la fe con esas obras para que la gente crea, Sí. para que la gente venga a Jesús. Y eso es lo que creo que pasa naturalmente. A veces como iglesias nos frustramos y nos enfocamos y buscamos esta estrategia y la otra para que la iglesia crezca. Pero una de las cosas en las que más descanso yo como iglesia, como pastor, es, a mí me encanta esa parte donde en Hechos dice, y cada día Dios añadía a los que habían de ser Sí. salvos. Amén. Entonces creo que al vivir en fe, Dios va a ir haciendo esa obra. Al tú mostrarle ahí a la gente de tu trabajo que eres distinto, que eres Sí. amable, que eres amoroso, caray, ellos van a querer eso, van a preguntarte por qué. Y entonces esto es bien importante lo que leíamos, porque Pedro por eso dice, hey, siempre estén listos. Sí. Siempre estén listos para decir, para responder a las dudas de la gente. Y sabes que si la gente de alguna manera rechaza la palabra de Dios, vamos a ponerlo de esta manera, rechazan la palabra de Dios, no creen, rechazan la creación de Dios, la última manera en la que pueden conocer a Dios es por medio de nosotros. Sí, eso es. Y yo en esta hora, tanto como para los cristianos, como para si tú estás pasando por una etapa donde estás dudando de Dios, estás dudando de su palabra, la única manera en que podemos acercarnos es yendo a la fuente. Hay una historia que a mí me encanta, que habla sobre, y esta la he contado anteriormente en Célula, y es una madre que está tejiendo, no sé si antes se acordaban que antes tejían sobre Un esos aros, circulito, ¿no? Un ajá, aro. sobre esos aros, y está la madre tejiendo, y el hijo está a sus pies, y desde abajo mira al hijo y dice, ¿qué es lo que está cosiendo mi madre? Se ve feo desde abajo, no entiendo lo que está haciendo, y muchas veces así nos encontramos en nuestra vida. No sabemos el por qué estamos pasando por tantas cosas, no sabemos por qué las puertas no se abren, estamos tratando de hacer todo lo correcto, estamos, se podría decir, sentados a los pies de Jesús, pero no entendemos. Pero es cuando la mamá toma a su hijo y lo pone Sus piernas. sobre sus piernas, que el hijo puede ver lo que ella estaba haciendo desde otro ángulo. Muchas veces necesitamos acercarnos de una manera diferente a Dios para entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Predícalo. Sí. Y para el otro lado, como nosotros como hijos de Dios que tenemos la palabra, creemos, no perdamos el tiempo en cosas que no valen la pena. Hay demasiada oscuridad en este mundo como para que nosotros, siendo la única luz que el Señor nos ha dado, nosotros somos su luz, perdamos el tiempo y nos escondamos. Dice, la luz no se puede, no se esconde, no se mete debajo de la mesa, se pone en lo más alto. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, poner nuestra luz, que no es tanto nuestra luz, es la luz de Dios a través de nosotros. Tenemos que ponerla a la vista de otros porque hay mucha gente necesitada. Así es. Vive tu fe. Una de las cosas que creo yo que es bien importante es vive tu fe. Uno de los puntos de las cosas que yo más me arrepiento es en escuela
pues en este caso en high school, en preparatoria, ocultar que era cristiano, tener vergüenza. Y es algo normal, por eso la Biblia lo menciona, por eso Pablo dice, no se avergüencen, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, vívelo, disfrútalo. El problema es que a veces hemos recibido un evangelio, hemos sido enseñados de una manera que parece que tienes que sufrirlo, ¿no? O sea, parece que tienes que sufrir, vamos a la iglesia, hay que sacrificarnos. Y así es un sacrificio, pero es un sacrificio vivo, de alabanza, dice la Biblia. Entonces creo que ese es un punto importante. Vive tu fe, disfruta tu fe, disfruta tu relación con Dios, disfruta tu relación con los demás, disfruta tu tiempo con tu familia, descansa. Cuando nosotros descansamos, estamos viviendo la fe. Entonces, nosotros necesitamos entender que la fe la vamos a mostrar con obras. La fe la vamos a mostrar con cosas que hacemos, con acciones, con una palabra de ánimo, con una actitud correcta, con un corazón correcto. Entonces, vive y disfruta tu fe, comparte tu fe, defiéndela cuando hay que defenderla, pero siempre guarda tu corazón. Amén. Guarda tu corazón. Amén. De todas las cosas, porque creo que ahí es donde está la clave. Disfrutar la fe, vivir la fe, y entonces cada día Dios añadirá a los que han de ser salvos. Amén. Y pues ya para terminar, una frase que me gusta y dice así: no se trata de lo que tú creas de Dios, sino de lo que Dios ya se ha revelado a través de su palabra. Entonces, no nos creamos imagen de un Dios que no es. La mayor revelación que tenemos de Dios ya está escrita y está en la palabra de Dios. Amén. Pues qué gusto. Ay, y ya. Drop me. Entonces, gracias, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Gracias por vernos, gracias por tomarse este tiempo y nos vemos a la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.